Bueno, vamos a comenzar con la siguiente idea. La medicina o una parte de la medicina es recolectar datos. Esto es para saber el estado del paciente y luego se procede con el tratamiento requerido. Ahora, a partir de esto, podemos inferir que la estadística puede ayudar a la medicina en esta parte, ya que hay muchos datos que se expresan cuantitativamente, como es la hemoglobina, el nivel de colesterol, la talla, etc. Y hablando de talla, en el periodo pasado mencionábamos a la antropometría. En líneas generales se encarga de medir el cuerpo humano, y una de sus medidas más básicas era justamente la talla y el peso, siendo la talla la longitud entre los pies y la parte más alta de la cabeza, y el peso expresando la cantidad de masa corporal de una persona. Ambas se relacionan con el IMC, que es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo, y su fórmula es la división del peso expresada en kilogramos sobre la talla expresada en metros elevado al cuadrado. Esta que vemos acá sería la fórmula. Lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado la altura y luego dividir el peso entre el cuadrado de la altura. Pero para entenderlo mejor tenemos que, o podríamos hacer un ejemplo. Si alguien tiene 49 kilogramos de peso y 1.55 metros de altura, entonces lo que tenemos que hacer es el cuadrado de 1.55, es 2.4025 10 milésimas. Ahora dividiríamos el peso, 49 kilogramos, entre la altura al cuadrado que nos dio 2.4025 10 milésimas. Esto da un número más o menos largo, pero para simplificarlo podemos dejarlo en 20.3 kilogramos por o sobre metros al cuadrado. Este sería el IMC de esta persona. Y así lo podemos hacer reemplazando esta fórmula por los valores de cada persona específica. Cabe aclarar que si bien el IMC es una medida ampliamente aceptada, no es estrictamente precisa, ya que solo toma la talla y el peso como referencia y no toma en cuenta otras medidas, como la edad, el sexo, el porcentaje de grasa corporal o la masa muscular. Según Wikipedia, el percentil se define como una medida de posición que indica que, ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable que por debajo se encuentra en un porcentaje dado de observaciones en un grupo. ¿Entendieron algo? Pues yo tampoco. Como se dijo, el percentil es una medida de posición. Entonces vamos a encontrar el valor de una posición. Pero primero tenemos que hacer algo con respecto a los datos. Y es ordenarlos de menor a mayor. Y luego ordenarlos de menor a mayor se divide entre 100. Exactamente es el número 100 porque estamos hablando de percentil que tiene que ver con el porcentaje. Si fuera de cuartil, estaríamos dividiéndolo entre 4. Si fuera de 100, lo estaríamos dividiendo entre 100. Pero bueno, entonces, ahora vamos a encontrar el valor de una posición. La posición que vamos a querer encontrar la expresamos en K. Y el total de datos sería N. Entonces la fórmula es PK igual a K por N sobre 100. ¿Qué significa K? K es el valor del percentil y ese valor es que K porcentaje de datos son menores que ese valor y 100 menos K porcentaje de datos son mayores que ese valor. Para no hablar de letras, por ejemplo, si estamos en un conjunto con 70 datos en total, vamos a hallar el percentil 50, lo que tenemos que hacer es que K significaría que el 50% de los datos son menores y el otro 50%, que es 100 menos 50, son mayores. Y la fórmula para hallar el valor de K en un conjunto de 70 datos sería 50 por 70 sobre 100. 50 por 70 nos da 3500 y entre 100 eso sería 35. Ahora, esto va a variar un poco porque a veces nos da un número decimal o a veces no tenemos los datos uno por uno y nos va a dar una tabla para datos agrupados. Pero esto no es el punto de esta explicación. Esto es solo para comprender un poco lo que viene siendo el presente. Ah, bueno, sirve para que los profesores no saturen con ejercicios de matemáticas que solo las personas sin vida social entienden. También sirve para que cuando hagas las pruebas ICFES y te salga percentil 3,
te des cuenta que el 97% de los estudiantes son más inteligentes que tú. Pero poniéndonos serios, el percentil sí tiene cierto valor en la medicina, principalmente si lo aplicamos a las medidas que mencionábamos antes, la talla, el peso o el IMC. En este caso sirve para comparar los valores de estas medidas con los de la gente que se considera normal dentro de una misma edad, pero particularmente de 0 a 18 años, que es más o menos el lapso de tiempo en el que se crece, existe una tabla que aplica los percentiles a las medidas, llamada tabla de crecimiento o tabla de percentil, crecimiento por edad o algo parecido. Estas funcionan relacionando dos ejes, el eje X, que viene siendo la edad, y el eje Y, que es el valor de la medida correspondiente. Entonces, cuando se tienen ambos datos, se coloca un punto en la intersección de ambas líneas. Lo recuerden, pero esto es algo parecido al plano cartesiano. Ahora, como este diagrama tiene en cuenta el factor tiempo al referirse a la edad, entonces lo que se hace es que el pediatra toma estos datos a medida que se va al médico y va comparando el crecimiento del niño a través del tiempo. Al hacer esto, se crea una especie de diagrama de línea que se compara con otras curvas relacionadas a los percentiles, para saber en qué percentil se encuentra el paciente. Hay que aclarar que independientemente en qué percentil estés, ya sea que estés en un percentil 99 o estar en un percentil 1, siempre y cuando te mantengas en los límites, esto no es malo. Además, uno de los factores que influyen es la genética. Entonces, si tus padres tienen alguna característica o su contextura es similar, baja o muy alta, más alta que el promedio, entonces es lógico que la de la tuya no sea tan, o sea, como no sea tan alta o tan baja. En todo caso, lo que sí es alarmante es cuando se dan cambios de percentiles. ¿Por qué? Porque el cuerpo normalmente comunica lo que está pasando por dentro. Y los cambios de percentiles normalmente nos dan una enfermedad o algún síntoma o en general son señales que nos dan el propio cuerpo para alertarnos a nosotros de que algo no está del todo bien. Entonces, en conclusión, este tema de los percentiles es útil para poder comparar las magnitudes, el nivel de crecimiento de los niños y para poder darnos cuenta un poco qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y cómo lo reflejan características muy sencillas como el peso, la talla o el IMC que lo relaciona a ambas.